Siendo con crecimiento y desarrollo, vamos a comentar sobre la antropometría. La antropometría es la técnica para medir las variaciones en las dimensiones físicas durante las etapas de crecimiento. Los parámetros antropométricos se van a valorar a través de la somatometría y el análisis de características corporales, y estos a su vez se van a comparar con los parámetros poblacionales. Se utilizan centilas poblacionales y gráficas de crecimiento con mediciones regulares y secuenciales. Los parámetros antropométricos indispensables van a ser la talla o estatura de pie, que se utiliza en niños mayores de 2 años o que miden más de 100 centímetros, la longitud de estatura en decúbito, que se utiliza en menores de 2 años, el peso, el índice de masa corporal, que evalúa el estado ponderal, se calcula dividiendo el peso sobre la talla en metros al cuadrado. El perímetro cefálico en los primeros 6 años de vida guarda relación directa con el incremento del contenido intracraneano. También la brazada, que evalúa la proporcionalidad del crecimiento, el segmento inferior y el segmento superior. También la longitud del pie, el diámetro biacromial, que evalúa la proporcionalidad corporal y el gradiente de maduración. Este va a ser mayor en hombres. También el diámetro bicrestal, que es mayor en mujeres. El pliegue cutáneo, que se relaciona con la reserva energética del cuerpo. El perímetro del muslo, determinado por la masa muscular. El índice del volumen peniano y el volumen testicular. Ahora tenemos ciertas definiciones. La media es el promedio, ¿no? Es la suma de todos los números de un conjunto de datos dividida entre el número de esos valores, ¿no? La moda es el número que se presenta con más frecuencia en un conjunto de datos. La percentila es la medida de posición que indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de un grupo. Y la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Una desviación estándar baja indica que la mayoría de datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media aritmética o valor esperado. Y una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplio. Las medidas antropométricas deben valorarse con tablas de percentiles, y es importante que todo niño que va a la consulta médica se le percentile. Se consideran normales los valores calculados a más o menos 2 desviaciones estándar. Generalmente una desviación estándar agrupa el 68% de un grupo, 2 desviaciones estándar agrupa el 95% y 3 desviaciones estándar agrupa el 99%. Es importante mencionar que no todos los individuos que están entre las centilas 3 y 97 están sanos, y no todos aquellos por debajo de la centila 3 son portadores de patología. Los parámetros antropométricos se van a valorar cada cierto tiempo dependiendo de la etapa de crecimiento. Por ejemplo, en los recién nacidos deben de tener 2 consultas, ¿no? La primera a los 7 días de vida y la segunda a los 28 días de vida. El lactante menor debe de tener 6 consultas al año, una consulta cada 2 meses. El lactante mayor va a ser consultado 2 veces al año, y una consulta debe presentarse cada 6 meses. El preescolar va a tener una consulta al año. Ahora vamos a entrar a los parámetros antropométricos que se van a evaluar. Tenemos el peso, que siempre se debe medir con el paciente desnudo. Generalmente el peso al nacimiento varía de 2.500 a 4.000 gramos. Al cuarto, quinto mes duplican el peso. Al año triplican el peso al nacimiento. A los 2 años cuadruplican el peso del nacimiento. Y pues es importante mencionar que en el periodo neonatal se habla de bajo peso si está por debajo del percentil 10. Y más allá del periodo neonatal se habla de bajo peso por debajo del percentil 3 para la edad. Por tanto, aquí lo más importante es recordar que al quinto mes se duplica. Al primero se triplica, el primer año, perdón, se triplica, y el segundo año se cuadruplica el peso. Algo que también ya se había mencionado es que en la primera semana de vida el recién nacido puede perder hasta el 10% del peso corporal. Si pierde más del 10%, esto ya va a ser patológico, y esto se debe más que nada a la excreción de agua corporal y a una menor ingesta.
A medida que mejora la calidad de las tomas como la alimentación, los lactantes ganan o superan el peso neonatal entre el séptimo o décimo día. En los meses siguientes van a reducir ligeramente el ritmo de ganancia ponderal y se van a situar entre los 20 gramos entre los 3 a 4 meses y de unos 30 gramos durante el primer mes. Para calcular el peso de un niño normal entre 1 a 6 años se puede usar la siguiente fórmula, que es la edad en años por 2 más 8. Por ejemplo, si un niño tiene 5 años, va a ser 5 años por 2 son 10 más 8, 18 kilos, ¿no? La talla. Como ya se comentó, si el niño tiene menos de 2 años, se va a medir su talla o cuánto mide de largo en decúbito. O sea, va a ser longitud en decúbito o acostado. Y se va a medir con un estadímetro y el paciente debe estar en el plano vertical de Frankfurt. Si el niño tiene más de 2 años, se va a medir la talla parado. En el caso de que a un paciente menor de 2 años se le llega a medir la talla parado, por no poder realizarlo acostado, se le debe sumar al valor 7 centímetros. Y si a un niño mayor de 2 años se le llegara a medir la talla acostado, se le debe restar 7 centímetros. Aquí el nacimiento, la talla va a ser aproximadamente 50 centímetros. Durante el primer año van a crecer 50 centímetros de la talla del nacimiento, o sea 25 centímetros. Van a crecer 8 centímetros en el primer y segundo trimestre y 4 centímetros en el tercer y cuarto trimestre. A los 4 años duplican la talla del nacimiento y en el periodo neonatal se habla de talla baja si está por debajo del percentil 10 y ahí más allá del periodo neonatal se habla de talla baja por debajo del percentil 3 para la edad. De los 2 a los 12 años se puede calcular la talla teórica de un niño normal usando la fórmula siguiente. La edad en años por 6 más 77. Por ejemplo, si un niño tuviera 2 años, sería 2 años por 6, son 12, más 77 serían 89 centímetros. Es lo que debería medir un niño de 2 años. Ahora, hasta los 4 años, la velocidad de crecimiento natural es la mayor de cualquier periodo de vida postnatal. Desde los 4 años hasta la pubertad van a crecer alrededor de 5 a 6 centímetros al año. Al llegar a la pubertad se va a producir un incremento de la velocidad de crecimiento, que es ligeramente más precoz en niñas, coincidiendo con el desarrollo mamario o el estadio Tanner 2 que en varones. El crecimiento se va a detener hacia los 4 años del inicio de la pubertad. Sin embargo, en varones continúa después de la pubertad durante 2 a 3 años a nivel del tronco. Y aquí el indicador más sensible para detectar precozmente las alteraciones de crecimiento es la velocidad de crecimiento. Ahora, el perímetro cefálico se va a medir de la parte más prominente de la glabela a la parte más prominente del occipital, con la cinta de manera horizontal sobre las orejas. Al nacimiento, el perímetro cefálico es de aproximadamente 35 centímetros y es mayor que el perímetro torácico. Al final del primer año, ambos perímetros se igualan y posteriormente el perímetro torácico es mayor que el perímetro cefálico. Aquí tenemos pues unas tablas de cómo debería ir aumentando el peso, talla y perímetro cefálico. Entre el primero al sexto mes, en el peso van a aumentar de 750 gramos por mes. Y la principal causa para aumentar de peso es una mala alimentación. Entre el sexto al noveno mes aumenta 500 gramos por mes. Del 9 al 12º mes aumenta 250 gramos por mes. Del primer año hasta antes de cumplir 2 años aumenta 2.5 a 3.5 kilos por año. Y de los 2 años a los 5 años aumenta 2 kilos al año. En la talla, el primer año va a aumentar 25 centímetros, el segundo año aumenta 12 centímetros, el tercer año aumenta 10 centímetros y el cuarto año aumenta 8 centímetros. El perímetro cefálico, pues al nacimiento, como se comentó, mide aproximadamente 33 a 35 centímetros. En el primer trimestre aumenta 2 centímetros por mes, por lo que al finalizar el primer trimestre debe medir aproximadamente 39 centímetros. Al segundo trimestre aumenta 1 centímetro por mes. Del séptimo al 12º mes aumenta 0.5 centímetros por mes. Y del año hasta antes de cumplir los 2 años va a aumentar 3 centímetros por año. Y de los 2 a los 5 años aumenta 1 centímetro por año, por lo que al finalizar los 5 años debe medir aproximadamente 51 centímetros el perímetro cefálico.
Ahora también hay una fórmula para calcular el peso en el caso de urgencias. Por ejemplo, un niño que se encuentra en la edad de 3 a 12 meses, se puede calcular su peso urgentemente sumándole a los meses 9 y luego restándolo y luego dividiéndolo entre 2. Por ejemplo, si el niño tiene 3 meses, se le suman 3 más 9 son 12, entre 2 son 6 kilos debería pesar. Si tiene 2 a 6 años, a los años se multiplica por 2 y se le suma 8.5. Por ejemplo, si tuviera 12 años, se multiplicaría 2 por 2 con 4 y se le sumaría 8.5, debería pesar 12.5 kilos. Y entre los 7 a los 15 años se multiplican los años por 3 y se le suman 3. Por ejemplo, si tuviera 10 años, se multiplicaría los 10 años por 3 y se sumarían 3, serían 33 kilos. Esto sobre todo se va a utilizar en urgencias cuando no se pueda pesar al paciente y se requiera calcular el peso de manera urgente. También tenemos la brazada que se mide desde la distancia del dedo de una mano al otro dedo de la otra mano, de un dedo de una mano al dedo de otra mano. Se utiliza para sacar la relación brazada-talla. Esta relación brazada-talla, en caso de que sea negativa, se va a decir que el niño es prepuberal. Si la relación es de 0, es un niño puberal. Y si la relación brazada-talla es positiva, va a ser postpuberal. También tenemos los segmentos, que es el segmento inferior, que se mide desde el borde de la sínfisis desde el borde superior de la sínfisis púbica al calcáneo, y el segmento superior se va a medir restándole la medición del segmento inferior a la talla total del niño. Si la relación segmento inferior-segmento superior es mayor a 1, es un niño prepuberal, y si la relación segmento inferior sobre segmento superior es menor a 1, va a ser un niño postpuberal. Ahora sí, en el caso de que para nosotros evaluar cómo está creciendo nuestro niño, en el caso de que una medida, ya sea peso, talla, perímetro cefálico, índice, masa corporal, caiga o suba 2 desviaciones estándar sobre los valores normales que ha estado presentando el niño, eso va a ser una indicación para nosotros intervenir para lograr identificar y corregir alguna causa que esté cambiando el crecimiento y el desarrollo de ese niño. Un ejemplo es si en la primera cita sacamos las medidas y tiene una percentila de 85-50, 50 sobre 85. En la segunda cita también percentila 85-50, y en la tercera cita llega, lo medimos y se coloca en la percentila de 15-3. Eso nos indica una intervención porque cayó 2 desviaciones estándar sobre los valores normales que había estado presentando. Otro ejemplo es si en la primera cita tiene una percentila 50-15, en la segunda cita también tiene una percentila 50-15, y en la tercera cita sube a una percentila 97-85, también nos indica intervención porque subió 2 desviaciones estándar sobre los valores normales que estaba presentando el niño. Y la mínima valoración que debe tener un niño es el peso, la talla, el perímetro cefálico y el índice de masa corporal. Ahora pasamos a la adolescencia. Tenemos lo que es el índice de Tanner, que es una valoración para nosotros identificar el grado de maduración sexual a través del desarrollo físico de los niños o adolescentes. Va a definir las medidas físicas sexuales, como por ejemplo el tamaño de las mamas, de los genitales, el volumen testicular y el desarrollo del vello púbico. Así que en este índice se van a clasificar y dividir las transformaciones puberales en 5 etapas, que van desde el niño, que sería el grado 1 o escala de Tanner 1, hasta el adulto, que sería el grado 5, o escala de Tanner 5. Todos los niños y las niñas se van a encontrar en el estadio de Tanner 1. En el momento en el que presenten su primer signo de pubertad, ya sea niño o niña, pasan del estadio 1 al estadio 2 de Tanner. Y el primer signo de pubertad en niños va a ser el aumento testicular, y en las niñas va a ser el botón mamario. La pubertad generalmente dura 4 años, con duración de 1 año por estadio aproximadamente, ya que tenemos escala de tener 2 a 5, ¿no? Entonces aproximadamente la pubertad dura 4 años. En los varones, cuando aumente el tamaño testicular, como se comentó, que es el primer signo de pubertad, se van a convertir en estadio Tanner 2. La espermaquia ocurre generalmente a los 14 años y coincide con el estadio de Tanner 4.
La ginecomastia es normal en pacientes masculinos en la pubertad, ya que hasta un tercio de los pacientes la pueden presentar, y es más frecuente si son obesos. Y la ginecomastia también es frecuente en niños, en recién nacidos, mientras no sea una mastitis del recién nacido. La ginecomastia va a ser un proceso autolimitado y va a ser una variante del desarrollo normal que se va a quitar. Las mujeres, cuando aparezca el botón mamario, que es el primer signo de pubertad, se van a convertir en el estadio de tener 2, y generalmente transcurren 2 años para que aparezca la menarquia a partir de la aparición del botón mamario. Aquí tenemos pues el desetamen para los varones. En el estadio 1 va a ser un pene, un escroto y testículos infantiles. O sea, va a ser del mismo tamaño y forma que en la infancia. En el estadio 2, como se comentó, es cuando ya empieza el agrandamiento del escroto y los testículos. La piel escrotal se vuelve más roja, más delgada y más arrugada. El pene se queda igual. En el estadio 3 ya empieza a haber un alargamiento del pene y se continúa el desarrollo testicular y escrotal. Y en el estadio 4 aumenta el tamaño del pene. En cuanto al crecimiento del diámetro, se ensancha y se empieza a desarrollar el glande. También continúa el agrandamiento de los testículos y el escroto, y aumenta la pigmentación de la piel escrotal. En el estadio 5 pues ya serían los genitales de tipo y tamaño adulto, ¿no? Ahora, en el vello pubiano de los varones, en el estadio 1 va a haber ligera vellosidad infantil. En el estadio 2 hay un vello escaso, es lacio y ligeramente pigmentado, usualmente arraigado al pene. En el estadio 3 el vello ya se hace rizado, aún está escasamente desarrollado, es oscuro, claramente pigmentado, arraigado al pene. En el estadio 4 ya hay vello pubiano de tipo adulto, pero no con respecto a la distribución. El vello se va a mantener en lo que es los pliegues inguinales, pero no va a estar en la cara interna. Y en el estadio 5 ya hay desarrollo de vellosidad adulta con respecto al tipo y la cantidad. El vello se va a extender en forma de un patrón horizontal, ya va a crecer en lo que es la cara interna de los muslos. Ahora, en el caso de las mujeres, tenemos el estadio 1, que son mamas infantiles. En el estadio 2 ya hay un brote mamario. Las areolas y los pezones sobresalen como un cono, lo que indica la existencia de tejido glandular subyacente. Ya hay aumento del diámetro de la areola. En el estadio 3 continúa el crecimiento con elevación de la mama y areola en un mismo plano. En el 4, la areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación por encima del contorno de la mama. Y en el estadio 5, en desarrollo mamario total, la areola se encuentra a nivel de la piel y solo sobresale el pezón. En el caso del vello, en las mujeres el estadio 1 va a haber ligera vellosidad infantil. En el estadio 2 va a ser vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, usualmente a lo largo de los labios. En el estadio 3 ya es un vello rizado, aún escasamente desarrollado, oscuro, claramente pigmentado sobre los labios. En el estadio 4 hay vello pubiano de tipo adulto, pero no con respecto a la distribución. Generalmente va a estar en los pliegues inguinales, pero no va a llegar a la cara interna de los muslos. Y en el estadio 5 ya hay desarrollo de la velocidad adulta con respecto al tipo y cantidad. El vello ya se extiende de forma horizontal, ya crece en la cara interna de los muslos. Ahora vamos a hablar de trastornos de crecimiento y desarrollo. Tenemos la pubertad precoz, que es una situación en la cual los caracteres sexuales secundarios van a aparecer a una edad no fisiológica, van a aparecer antes de lo que deberían de aparecer. En las niñas va a ser pubertad precoz cuando aparezca el botón mamario antes de los 8 años. En los niños va a ser pubertad precoz cuando aumenten los testículos antes de los 9 años. Hay variantes de desarrollo puberal normales, que son la telarquia, la pubarquia y la menarquia precoz aislada. Se conocen como telarquia, pubarquia y menarquia precoz aislada, que se presentan solo en una ocasión y desaparecen o ya no vuelven a suceder. Y la etiología más común de pubertad precoz, en el caso de las niñas, la primera causa es idiopática, y en el caso de los niños es un tumor en el sistema nervioso central. La pubertad retrasada es una situación en la cual hay ausencia del inicio de los caracteres sexuales secundarios de manera fisiológica. En las niñas va a ser pubertad retrasada cuando el botón mamario no aparezca antes de los 13 años, o sea, cuando aparezca después de los 13 años.
Y en los niños va a ser pubertad retrasada cuando la meta testicular sea después de los 14 años. La etiología, aquí la primera causa es el retraso constitucional, que es una variante normal, ¿no? También tenemos la talla baja, que es cuando el niño se encuentra por debajo de menos de dos desviaciones estándar o menos de la presentilidad 3 para su edad y sexo. Para valorar la talla baja se debe tener en cuenta la velocidad de crecimiento, la talla de los padres y el desarrollo puberal. La velocidad de crecimiento es el marcador más sensible para la detección precoz de patologías de crecimiento y se va a considerar hipocrecimiento cuando la velocidad de crecimiento sea menor a la percentila 25 o menos de una desviación estándar de manera continuada. La hormona de crecimiento se produce en el sueño profundo, por lo que los niños que no duerman adecuadamente, o sea, que no duerman sus 12 horas diarias y no duerman de manera corrida, pueden tener una producción deficiente. Son los que duermen adecuadamente, van a tener una adecuada producción de la hormona de crecimiento, que van a crecer adecuadamente. Por lo tanto, los niños que no duerman bien, que duerman menos de las horas que deberían, van a tener una menor producción y por tanto pueden tener talla baja. También los niños enfermizos pueden tener mayor riesgo de talla baja. Ahora, el diagnóstico de talla baja se realiza por medio de la antropometría, de la velocidad de crecimiento, del desarrollo psicomotor y del desarrollo sexual. También se pueden solicitar ciertos laboratorios como la dosimetría hemática, gasometría, marcadores de celiaquia, hormonas tiroideas, IGF-1, edad ósea, cariotipo en algunos casos. Y deben realizarse correcciones, como lo es la edad postnatal real, que es relevante en niños prematuros, los cuales pueden llegar a ser más pequeños y se puede sobreestimar su talla. La talla blanco familiar también se debe tomar en cuenta y la velocidad de crecimiento. En el caso de la edad postnatal real, la edad postnatal real se va a corregir el perímetro cefálico hasta los 18 meses. El peso se va a corregir hasta los 2 años y la talla se va a corregir hasta los 13 años y medio. Por ejemplo, si un niño nació en la semana 28 de gestación, entonces tuvo 12 semanas de prematurez. A las 40 semanas se le van a restar 28 semanas, que fue la edad que nació. Por lo tanto, va a tener 12 semanas de prematuro. Si en este momento tuviera 6 meses de edad, que serían 24 semanas desde el nacimiento, su edad corregida sería restarle a esas 24 semanas que tiene después de nacer las 2 semanas que le faltaron de crecer durante el útero, ¿no? Dentro de la madre. Por lo tanto, su edad postnatal real sería 12 semanas o 3 meses. Por lo tanto, se debería evaluar el peso, el perímetro cefálico, la talla con respecto a una edad de 3 meses y no de 6 meses. También en la clasificación de la talla baja tenemos variantes de la normalidad o talla baja idiopática, que es el 80% de los casos. Aquí entra lo que es la talla baja familiar y el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Y también tenemos lo que son la talla baja patológica, que se puede subdividir en condiciones armónicas o simétricas, donde las proporciones corporales van a ser normales, y en condiciones disarmónicas o asimétricas, donde hay desproporción de segmentos corporales. En el caso de los armónicos o simétricos, tenemos las causas prenatales, como sería el crecimiento intrauterino retrasado, que puede ser por cromosomopatías, tóxicos, infecciones. También tenemos las causas postnatales, como por ejemplo enfermedades sistémicas crónicas, enfermedad celíaca, nutrición, alteraciones metabólicas y endócrinas, como déficit de hormona de crecimiento, hipotiroidismo, Cushing, pseudo hipoparatiroidismo. Y en el caso del déficit de hormona de crecimiento congénito, el crecimiento prenatal es normal, ya que en intraútero la hormona más implicada en el crecimiento es la insulina. En el caso de los eventos disarmónicos o asimétricos, tenemos las displasias óseas, el raquitismo y las cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Turner. En la talla baja idiopática se debe tener en cuenta ciertas características. La longitud y el peso al nacer van a ser normales para su edad. Las proporciones corporales deben ser simétricas y normales. La nutrición debe ser adecuada. El tiempo de crecimiento o maduración puede ser normal o lento y está asociado a la pubertad. También se debe tener en cuenta la edad ósea, que se puede clasificar en si es intrínseca, retardada o atenuada. En el caso de la edad ósea intrínseca, la edad ósea es igual a la cronológica. En la edad ósea retrasada o retardada, la edad ósea está, como se dice su nombre, retrasada con respecto a la cronológica,
y en la edad ósea atenuada, la edad ósea está acelerada con respecto a la cronológica. Dentro de la talla baja idiopática se comentó que hay dos variantes: la talla baja familiar y el retraso constitucional de crecimiento y del desarrollo. En la talla baja familiar, esta va a ser la causa más frecuente de talla baja. La talla del recién nacido es algo inferior a la media, es inferior a la media de la población general. Va a existir historia familiar de talla baja. La curva de crecimiento va a ser igual o inferior a la percentil 3 y va a discurrir de forma paralela. La pubertad se va a producir a la edad habitual, pero el estirón puberal es igual o inferior a la media. La talla adulta final va a ser baja, pero va a estar dentro de los límites de lo esperado para su talla genética. Y las pruebas de laboratorio son normales y no existe discordancia entre la edad ósea y la cronológica. En el retraso constitucional de crecimiento y el desarrollo, la talla y peso son normales al nacimiento y durante el primer año de vida. Entre ese momento y hasta los 2 o 3 años, el crecimiento va a sufrir una desaceleración transitoria, quedando la talla y el peso por debajo del percentil 3 o en el percentil 3. Y a partir de los 2 a 3 años se va a volver a recuperar a una velocidad de crecimiento normal para su edad. Típicamente la edad ósea va a estar levemente retrasada con respecto a la cronológica, pero este retraso va a iniciar al momento del periodo de desaceleración transitoria del crecimiento. Generalmente hay historia familiar de talla baja durante la infancia y de retraso de la pubertad, pero el pronóstico para estos pacientes en cuanto a la talla es que es bueno, ¿no? Pudiendo alcanzar valores normales de talla en el 80-90% de los casos. Entonces, la diferencia entre la talla baja familiar y la tasa constitucional de crecimiento es que la talla del recién nacido va a ser, en la talla baja familiar va a ser menor de la normal, en el retraso constitucional va a ser normal. La velocidad de crecimiento en la talla baja familiar es normal, en el retraso constitucional de crecimiento es menor de lo normal y luego normal. Los antecedentes familiares de la talla baja familiar son talla baja y en el retraso constitucional es antecedentes de pubertad retrasada. La edad ósea en la talla baja familiar es igual a la cronológica y en el caso del retraso constitucional es retrasada con respecto a la edad cronológica, y la talla final en la talla baja familiar va a ser disminuida y en el retraso constitucional puede llegar a ser normal, está en el 80-90% de los casos. En talla baja patológica pues tenemos ciertos trastornos en los cuales se debe dar hormona de crecimiento, por ejemplo el síndrome de Turner, el síndrome de Prader-Willi, la insuficiencia renal crónica, el déficit de hormona de crecimiento, cuando un bebé es pequeño para edad gestacional, cuando hay deficiencia de crecimiento debido a una alteración en el gen SHOX, el SIDA, en la talla baja idiopática, en el síndrome de intestino corto y en el síndrome de Noonan. Ahí es cuando se debe dar hormona de crecimiento. Esa se va a administrar hasta alcanzar la estatura final estimada, o se va a detener cuando el niño ya no crezca a pesar de recibir la hormona de crecimiento. Y eso es todo de crecimiento y desarrollo.